Bueno, pues hoy vamos a grabar uno de los capítulos más especiales de este podcast. Es que cuando empecé este proyecto, lo primero que les dije es que iba a traer a programadores que estuvieran trabajando de verdad en cosas importantes. Y señoras y señores, este es el caso. El invitado de hoy se llama Nicolás y es un desarrollador de software que está trabajando nada más y nada menos que en Google. Él es cubano, estudió acá en Ciencias de la Computación y va a pasar por acá a contarnos cómo fue su trayectoria, cómo fue que llegó a trabajar a Google, cómo es la vida de alguien realmente una vez ya trabaja en una empresa tan grande, cómo es que funcionan todos los procesos ahí y en general cómo es su día a día. Así que sin más, los dejo con el video. Bueno, nada, primero que todo quiero agradecerte porque te hayas tomado el tiempo por pasar por acá por el canal, porque comprendo que tienes un trabajo bastante complicado. Así que nada, antes de empezar la entrevista quería agradecerte de verdad por haberte tomado el tiempo. Sí, no hay ningún problema. En realidad, yo tengo poco tiempo, es la verdad. Entre el trabajo, la casa, la familia, inclusive estamos en horarios diferentes. Es decir, aquí solamente Sí. son las 4 de la tarde ahora. Entonces siempre es un problema sincronizar mi tiempo con mis amistades y demás en la costa del este. Nada, mira, primero que todo quiero que me cuentes quién eres, o sea, quién es Nicolás. Bueno, yo soy nacido en Pinar del Río, Ok. específicamente del municipio de Viñales. Eh, Tú sabes, en mi niñez yo siempre estuve alrededor de las computadoras y demás. Mi papá siempre también estudió ciencia de la computación y como que de alguna manera siempre Ok. estuve involucrado en lo que es la computación. Cuando yo llegué a la secundaria, no, al pre, yo estudié en la Federico Engel, que sería como la Lenin en La Habana, pero bueno, en la de Pinar del Río. De alguna manera, en realidad no sé ni cómo, no sabría ni cómo explicarte. Terminé entrando al concurso de computación y de alguna manera empecé a aprender. En aquel tiempo, estamos hablando de 2004, si no me equivoco. Tú sabes, lo que se usaba, Ajá. por lo menos lo que nosotros usábamos era Pascal. Y bueno, aprendí Pascal, empecé a programar de forma competitiva, a aprender algoritmos y demás. Pero de hecho, en el concurso nacional de décimo grado yo cogí una medalla de plata, que fue también bien inesperado. Después en onceavo grado y en 12 grado ya en realidad no estaba mucho como para el concurso, seguía haciendo concurso, pero no estaba con un entrenamiento tan fuerte como otros de mis amistades que se hicieron preselección después en 12 grados y estuvieron de lo más bien. Pero bueno, sí, básicamente eso fue como mi introducción a la parte de lo que es la programación como tal. Y entonces, bueno, yo empecé a estudiar ciencia de la computación en la Universidad de La Habana en el 2008, si no me equivoco. Pero yo hice 3 años en la Universidad de La Habana. Cuando terminé el tercer año salí del país y vine a los Estados Unidos. Y entonces, bueno, estudié aquí. O sea, tengo una noción de la diferencia entre estudiar en Cuba y estudiar fuera de Cuba. Y tú sabes, los procesos son bastante diferentes, la manera de estudiar, la metodología. Ya, quiero que me abordes un poco si puedes. ¿Qué tan diferente es estudiar ciencia de la computación aquí o estudiarlo allá? O sea, ¿en qué se diferencian? ¿Cuál es la metodología que se usa y tal? Exacto. En realidad, como te comentaba anteriormente, es bastante diferente. En la Universidad de La Habana, como tú sabrás, y no necesariamente en la Universidad de La Habana, en la universidad en Cuba como tal, tú tienes un programa de Ok. estudio que tú tienes que ir siguiendo durante los 5 años de la carrera, o matemática, creo que son 4 años ahora o algo así. Pero es un programa bien definido que tú sabes, tú tienes que estudiar álgebra en primer año y programación en primer año y geometría analítica en primer año, en segundo año matemática discreta y demás. En la universidad a la que yo fui en Estados Unidos y en realidad en cualquier otra universidad, tú te ofrecen un grupo de clases en las cuales tú tienes que terminar para poderte graduar. Pero el ritmo en el cual tú terminas esas clases depende completamente de ti. Es decir, tú pudieras hacer una clase al año, o pudieras hacer una clase al semestre, o pudieras hacer dos, tres clases al semestre. Entonces lo que sucede es, los grupos de clases es como un topological sort, tú sabes, tienes un grafo o un árbol que Ajá. para poder tomar una clase tienes que tomar los prerequisitos de esa clase y hacer consecutivamente. Es decir, Claro. en realidad tú tendrías que tomar programación uno para poder tomar programación 2. Pero la velocidad en la cual tú tomas en las clases completamente depende de ti. Y hay muchas razones por la cual se hace así, porque
Primero, no hay la presión de los profesores sobre los estudiantes a cómo estudiar y cómo tomar su tiempo. Cada persona es completamente responsable de cómo tú te organizas tu tiempo. Mi caso en particular, como es el mismo caso de muchas otras personas, es decir, yo trabajaba full time, es decir, yo trabajaba desde las 8 de la Sí, mañana a las 5 de la tarde, terminaba el trabajo, iba a la universidad y hacía mis clases en la universidad. Básicamente yo estaba tomando clases en la noche. Por ejemplo, en el tiempo que yo estaba en Cuba, básicamente nosotros no teníamos internet en la universidad. O sea, la cantidad, los recursos que habían para nosotros poder estudiar eran bastante limitados. Es decir, claro, claro. si tú necesitabas acceder a algo desde la escuela en internet, tenías que ir al laboratorio de la facultad un día en la noche. eh, lo más probable es que no pudieras ni siquiera acceder a internet, tenías una cuota bien limitada, ¿sabes? Era un problema Sí, era gigantesco un dolor de poder. cabeza. Exactamente. Además de todo eso, tú sabes, por lo menos yo estaba en una edad que estudiar no era mi prioridad. ¿Entiendes? Yo era un estudiante extremadamente malo. Es decir, eso es una cosa que yo me di cuenta cuando llegué a los Estados Unidos, que yo voy a la escuela, a la universidad en Estados Unidos y yo digo, bueno, tengo esta posibilidad, pero yo lo estaba viendo de una manera diferente. Por ejemplo, yo tuve que pagar mis propias clases cuando yo estaba aquí, entonces eso te pone Claro. en una posición completamente diferente, en el sentido de que, Sí, es bueno, como si le yo das estoy más valor a pagando, lo que estás tomando. exacto, si yo estoy pagando estas clases que son bastante caras y además eso necesitas un esfuerzo mucho más grande porque es después del trabajo. Claro. Yo le voy a poner todo lo que yo pueda a hacer mis clases. Y al mismo tiempo, ya estaba en una etapa de mi vida que yo estoy un poco más viejo, que puedo entender cuál es el significado y de esforzarme un poco más. ¿Entiendes? Cuando uno tiene Exacto, 18 ya años como que lo tomas con un poco más de responsabilidad. y en realidad uno necesita bastante tiempo de estudiar, de sentarte a estudiar, de borrar los juegos, de borrar las series, las películas y es Exacto. estudiar. Lo que sucede de nuevo es que uno está en una edad que no entiende eso. Y cuando al momento que lo entiendas ya es demasiado tarde, muchas veces. Pero bueno, tú sabes, eso es parte de la vida. Exacto. Oye, entonces, ok, ya me contaste más o menos cómo fue tu ruta de aprendizaje. Ahora cuéntame cómo fue que tú llegaste a trabajar en Google. ¿Cómo fue tu camino hasta llegar ahí? Bueno, de mi primer trabajo a trabajar a Google, en realidad pasaron bastantes cosas y tiempo bastante. Am, cuando yo llegué a Estados Unidos, empecé a trabajar en una compañía pequeña, pero tú sabes, yo venía de la Universidad de La Habana. Nunca había trabajado anteriormente, yo nunca trabajé en Cuba ni hice ningún tipo de, tú sabes, de programación o nada como eso. Entonces cuando llegué a Estados Unidos empecé a Ok. trabajar en esta compañía que en realidad me dieron una oportunidad bien buena, una cosa completamente inesperada. Y, y ahí fue una compañía bastante pequeña, pero tuve la oportunidad de poder hacer bastantes cosas. Y interesantemente todo lo que se hacía era en C Sharp y en .NET, y básicamente eso es lo que nosotros estudiamos en la carrera como programación, lo cual me dio una ventaja porque, tú sabes, fui capaz de rápidamente empezar a acomodarme y a poder hacer cosas bastante rápido. Claro. En esa compañía estuve trabajando como 2 años. Trabajé en varios proyectos de lo más interesante, pero básicamente lo principal era un procesamiento de tarjetas de crédito, o sea, un payment, un sistema para procesar pagos electrónicamente. Ok. Y de nuevo, la compañía era una compañía pequeña, pero interesantemente tenían bastante volumen de tráfico de tarjetas de crédito, entonces no era solamente escribir un software que procesara tarjetas de crédito, un software que procesara tarjetas de crédito de una forma robusta, de una forma semi distribuida. Y después me fui a trabajar a otra compañía bueno, la compañía se llama, no importa el nombre, pero básicamente ellos hacen pagos también, un sistema de pago, Ok. pero, pero a muchísima más escala. Es decir, le estamos hablando de millones de transacciones eh, que se procesaban en un momento determinado. Es bastante, una escala gigantesca. Y al mismo tiempo Wow. una compañía mucho más grande, con muchos más recursos. Entonces, y habían ciertos personajes en esa compañía que ya tenían bastante experiencia, llevaban 30 años en la industria y demás.
Y de alguna forma me dieron también la oportunidad de poder aprender con ellos, tú sabes, me hicieron un montón de mentoring y nada, en esa Ajá. compañía estuve casi 4 años, aprendí también un montón y conocí mucha gente, como en el 2000, como el 2017, entonces me fui a trabajar para una compañía que hacía government contractors, básicamente es una compañía de defensa. No puedo decir el nombre en realidad, Ok. pero es una compañía de defensa Ya, ya. para el gobierno de Estados Unidos. Tú sabes, que el gobierno básicamente no hace nada. El gobierno lo que tiene es un montón de compañías que hacen ciertos tipos de proyectos Claro, para el gobierno. Esa compañía tenía un proyecto de lo más interesante de claro, claro. procesamiento de imágenes satelitales. Y estuve trabajando ahí como alrededor de un año más o menos. Pero en realidad el ambiente no me gustaba mucho en el sentido de que era muy restringido, todo era extremadamente restrictivo Sí, porque habían del edificio que yo no podía entrar. Había, tú sabes, todos los equipos eran bien, eh, tú sabes, isolated unos del otro. Es decir, yo no sabía ya. en que mis compañeros de trabajo estaban trabajando y ellos no sabían en lo que yo estaba trabajando. Íbamos a almorzar a la cafetería o algo así, Wow. o juntos, y nadie podía hablar de lo que estábamos trabajando porque era, de nuevo, bien restrictivo y como casi como que imposible de decir nada. Y había un montón de NDAs, NDAs es un tipo de contrato que tú no te permite decir lo que estás, en lo que estás trabajando, en lo que estás haciendo. Sí, las cláusulas de Eh, confidencialidad. Exactamente, exactamente. Entonces, nada, de ahí me fui a otra compañía que era un startup. Yo estaba trabajando remoto para ese startup en otro perfil completamente diferente de trabajo en realidad, porque esta compañía hacía un sistema de bases de datos distribuido y yo estaba trabajando de ingeniero de software en la base de datos distribuida. Ahí, de nuevo, aprendí un montón de cosas más de sistemas distribuidos, de cómo se hacían cosas a bajo nivel de forma distribuida. Y Ok. sabes, cuando uno piensa a bajo nivel, muchas veces lo que piensa es cómo programar el kernel o cómo hacer una tarea bien pequeñita. No, Sí. no, esto era un sistema a bajo nivel, en realidad, pero en un sistema distribuido. Habían ciertas cosas que habían que seguir. Nada, un sistema bien complejo. Pero la compañía, era, de nuevo, era Ok. un startup, tú sabes, era bastante successful. Teníamos un montón de clientes, un montón de un buen negocio. Y entonces, en el 2019 HPE, la compañía Hewlett Packard, Ajá. compró el startup. Y nos dieron, es decir, Wow. ahí, en realidad a Hewlett Packard no le interesaba el producto de nosotros como producto, pero ellos querían usar el core de nuestra plataforma como el backend de los productos que ellos tenían. Por ejemplo, HPE tiene un producto que se llama HPE Emerald, que básicamente es una plataforma para Ajá. correr containers y Kubernetes en el hardware de Hewlett Packard. Pero por detrás de eso, lo que está funcionando es la plataforma que nosotros construimos en el startup. Es decir, ellos necesitaban Wow. exactamente. Es que, no, me parece curioso porque es la típica historia que ves en series de programación, ¿sabes? Como Silicon Valley y tal. O sea, me estás contando que son cosas que básicamente tú viviste. O sea, súper genial. Sí, sí, sí. En realidad, así como funcionan las cosas. Es decir, yo estaba trabajando en una base de datos distribuida, nosotros teníamos cientos de clientes y un día el presidente de la compañía, el CEO, llegó y nos dijo, vamos a vender la compañía, tenemos varias ofertas, la mejor oferta es de Hewlett Packard, y entonces ya veremos, en los próximos 2 meses veremos cómo funciona todo con respecto a la adquisición por parte de Hewlett Packard. Así mismo fue, como en Ok. 2 3 meses o algo así, Hewlett Packard nos compró. Mucha gente no quisieron trabajar en Hewlett Packard y se fueron a trabajar en otros lugares. Yo personalmente, yo dije, bueno, yo no es que tenga ninguna otra oportunidad ahora mismo. Es decir, tendría que salir a buscar trabajo y demás. Yo estoy Claro. perfectamente happy trabajando en Hewlett Packard. Entonces empecé a trabajar en Hewlett Packard, que en realidad mi contenido de trabajo no cambió. Yo seguía trabajando exactamente lo mismo, trabajando en la base de datos distribuida y demás. Lo que pasa es que ahora teníamos un solo cliente y el cliente es el sistema de Hewlett Packard en vez de tener
los cientos de clientes que nosotros le ofrecíamos servicios. Cuando eso sucedió, mi línea de pensamiento fue, bueno, si yo te voy a trabajar en un ambiente corporativo de este tamaño y de este calibre, eh, bueno, yo quiero trabajar para la gente de verdad bien grande. Y entonces ahí fue cuando tomé la decisión y dije, bueno, yo voy a aplicar para todas las compañías grandes que yo conozco. Yo apliqué para Microsoft, apliqué para Google, apliqué para Amazon, apliqué para Slack, apliqué como en 20 compañías. Eh, de esas 20 compañías, no sé, hablé a lo mejor como con 5 o 6, me entrevisté con 4 Ajá. o algo así y eventualmente tuve una oferta de Google y entonces en el 2020, en noviembre del 2020 empecé a trabajar con Google. Es decir, ya hace 4 años y unos meses. ¿Cómo es el formato para tú entrar a Google? O sea, ¿te hacen una prueba técnica, te hacen una entrevista? ¿Cómo es que funciona eso? Sí, ok. Yo te puedo dar bastantes detalles de eso porque ahora yo estoy en el otro lugar, ¿no? Yo hago entrevistas en Google, entrevistando personas que quieren aplicar a Google. Ok. Eso te puedo dar ciertos detalles. Básicamente, es decir, cuando tú tienes una llamada de recruiter, el recruiter te pregunta qué es lo que tú quieres hacer, en qué equipo tú quieres trabajar, en qué locations, ¿sabes? Tú quieres trabajar en New York, quieres trabajar en Seattle. De hecho, yo estoy en Seattle, Washington, básicamente en el Pacific, en la costa oeste, norte del Pacífico, básicamente pegadito a Canadá. Entonces, básicamente, cuando hablas con el recruiter te pregunta todo ese tipo de cosas. Ellos van y te buscan posiciones en las cuales están acorde a lo que tú quieres. Y entonces empiezas el proceso de entrevistas. El proceso de entrevistas normalmente cambia o varía dependiendo del nivel en el cual tú estás obligando dentro de la compañía. Pero normalmente son alrededor de tres entrevistas. Cada una de ellas es una pregunta del tipo lead code. ¿Tienes un problema? Resuélvelo. Normalmente un problema algorítmico que necesita ciertas habilidades para tú sabes, para superarlo. Después que pasas esas tres entrevistas, hay otra entrevista que es una entrevista que no es una entrevista técnica, es una entrevista de comportamiento, de behavior. Básicamente ahí te preguntan cosas, cómo tú reaccionas a ciertos eventos de tu vida en trabajo, ¿sabes? Por Ok. ejemplo, si tú estás trabajando y tienes un deadline y tu manager llega y te quiere cambiar el deadline, ¿cómo tú reaccionas a eso? ¿Entiendes? Es decir, Ok. es un tipo de entrevista que en realidad no hay una respuesta correcta, Sí, predeterminada. es como para ver cómo te comportas tú en el ambiente de trabajo o algo así. Exactamente, exactamente. Hay muchas situaciones en las cuales cuál es la forma adecuada de comportarte. No existe una, pueden ser muchas o puede ser ninguna. La última entrevista normalmente, es decir, el quinto round, normalmente es una entrevista de Ajá. system design, o sea, de diseño de sistemas. No es una entrevista normalmente donde tú vas a programar, es una entrevista de cómo tú construirías un sistema que el entrevistador se le ocurrió. Por ejemplo, imagínate que tú llegas a la entrevista y el entrevistador te dice, bueno, aquí estamos tratando de construir YouTube. ¿Cómo tú construirías YouTube? Entonces tú ahí le Ok. explicas cómo tú construirías YouTube. Y ahí yo creo que en esa parte tu experiencia como tal te va a ayudar mucho. Esta no es un tipo de entrevista que tú vas a estudiar Claro, como programación y algoritmo, es una entrevista de cómo tú harías cosas a una escala determinada. claro. Entonces, cuando hagas las 5 entrevistas, suponiendo o asumiendo que pasaste las 5 entrevistas, hay un proceso después, que es un proceso donde el reclutador te busca equipos que están buscando trabajo. Es decir, por ejemplo, internamente, Ajá. cada equipo sí pueden tener posiciones abiertas. Y hay un sistema que nosotros tenemos internamente en Google que manda notificaciones a los recruiters de cuáles son las posiciones que están abiertas por cada equipo. Entonces, los reclutadores ven eso y Ok. dicen, bueno, esta persona ya pasó todas las entrevistas, vamos a buscarle un equipo en el cual él pueda trabajar. Y entonces tú vas y hablas con los managers de muchos de esos equipos para ver si, primero, el manager le gusta tú y tú puedes evaluar lo que el equipo hace y ver si es algo que a ti te interesaría trabajar. Entonces, normalmente lo que sucede es tú hablas con 3, 4 equipos diferentes y dependiendo de
prioridades o tus intereses, tú seleccionas en cuál equipo de esos quieres trabajar. Y después que eso suceda, empiezas a trabajar. Mira, y, o sea, una vez estás trabajando en una empresa tan grande como Google, ¿cuáles son las ventajas que te da por encima de, por ejemplo, trabajar para una startup? Eh, bueno, hay muchas cosas en realidad. Por ejemplo, a ver, indiscutiblemente el salario y la compensación es fuera de lo normal. Cualquiera de estas compañías, lo Claro, mismo Meta, o Facebook, o Amazon, o Google, o Microsoft, estas compañías fan, que es como le dicen, esta compañía de grandota, eh, la compensación como tal es fuera de otro, es fuera de lo normal en comparación con un startup, normalmente. Lo otro, en la parte del dinero como tal, primero, los startups normalmente no tienen stock, porque tú sabes, los startups normalmente no son compañías públicas, y entonces ellos claro. te dan cierto dinero que no vale nada hasta que la compañía se haga pública, que por supuesto, si la compañía se hace pública y el stock incrementa de manera, tú sabes, de manera genial, te puedes hacer millonario de Sí, un sí, día sí. para otro. Perfecto. Pero en realidad, yo personalmente tengo que vivir todos los días y yo no, con dinero de papel no resuelvo nada. Por tanto, Exactamente, eso fue claro. una cosa que en realidad yo aprendí en el startup en el que yo estaba. Sí, la compensación virtualmente es bastante dinero, pero en realidad es falso. La parte de compensation, como tal, ¿sabes? De tu salario más las otras cosas, los bonos y el stock y demás, en estas compañías grandes es una cosa real. Este es el dinero que tú tienes todos los meses y yo estoy viendo ahí y entra a mi cuenta de banco y no hay ningún problema. Por ejemplo, en Google en particularmente, una de las cosas que a mí me llama bastante la atención, una cosa que a mí me interesa y me gusta, es que cada equipo en Google como tal, en realidad funciona como una compañía completamente independiente. Es decir, no solamente los productos en los cuales estamos trabajando pueden ser completamente distintos, la tecnología en que la estamos haciendo pueden ser bastante diferentes. Incluso cuando usamos unos ciertos frameworks que son como que comunes a través across la compañía, eh, la- Sí, tecnológicamente cada equipo tiene tiene muchas cosas que son completamente distintas. Piénsalo de esta forma, si tú estás trabajando en un equipo en Google, y cuando te digo Google es cualquiera de estas compañías garantizado es que, por ejemplo, estás trabajando en un equipo determinado, tu trabajo no te gusta más o quieres cambiar o quieres hacer algo diferente. Personalmente, yo no creo que salir a buscar trabajo en otro lugar, para mí por lo menos no es no es algo que me interesa demasiado. Es decir, yo creo que hay otros equipos en Google que tienen cosas que a mí me interesan y cambiarte de equipo internamente es mucho más sencillo que salir a buscar trabajo afuera. Por supuesto. o sea que si en algún momento te aburres o no te sientes bien con tu trabajo, tú, en vez de cambiarte de compañía como tal, buscas otro equipo en Google en que esté trabajando en algo que te interese y podrías aplicar para eso también. Exactamente, de hecho es algo que yo hice cuando yo entré en Wow, Google. qué genial. Cuando yo entré en Google, en mi primer equipo, era un equipo de lo más interesante, pero cuando llevaba como 8 o 9 meses, tú sabes, empecé como a desilusionarme un poco de los proyectos en los cuales estamos trabajando y internamente busqué otro equipo y me cambié de equipo relativamente fácil. Y bueno, en ese equipo he estado trabajando por Ok. los últimos 3 años o algo así. Quiero que me digas cuál es tu rol específico dentro de Google y en qué proyectos estás trabajando ahora mismo. Ok, bueno, es decir, yo soy ingeniero de software, no hay otro título diferente a eso. Yo trabajo dentro de Google. Ok. Google son muchas compañías, ¿no? Muchos grupos, ¿no? Específicamente yo trabajo en Google Cloud, o sea, el cloud de Google. Y dentro de Google Ajá. Cloud yo trabajo en la parte de compute. La parte de compute es todos los sistemas que manejan los recursos de computabilidad dentro de Google Cloud. En particular, mi equipo déjame pensar, creo que somos como 5 personas y nosotros básicamente lo que hacemos es varios sistemas de optimización. Que esta parte es bien interesante porque Ok. es bastante matemático en el sentido puro de la matemática. Básicamente, nosotros tenemos una librería
en las cuales tú le puedes dar un sistema de ecuaciones y la librería decir, genera cuál es la mejor solución para el sistema de ecuaciones. Pero entonces lo que pasa es que hay ciertos problemas que nosotros tenemos que los podemos modelar de forma matemática y usar la librería para obtener la mejor solución a ese problema. Te puedo poner un ejemplo más específico, y es que, por ejemplo, Ajá, imagínate que tengas, de nuevo, miles de computadoras y tienes miles ajá, de máquinas virtuales, pero no todas las máquinas virtuales pueden correr en cualquier computadora. Eso es uno de los requerimientos. Es decir, ajá. ciertas máquinas virtuales solamente pueden correr en ciertas computadoras. Y por supuesto, tienes muchas más máquinas virtuales que computadoras. Y cada Claro. computadora solamente puede correr un cierto número de máquinas virtuales en ella. La pregunta es, ¿cuál es la mejor forma de seleccionar en qué computadora las máquinas virtuales van a correr tal que maximizamos la cantidad de máquinas virtuales que podemos correr con los recursos que tenemos? Eso es un problema bien sencillo. Resolver ese problema a gran Ajá, escala es extremadamente complicado, complejo. Pero ese problema lo podemos claro. reducir en un problema matemático descrito con un sistema de ecuaciones lineal que la librería que nosotros tenemos puede resolver y nos da la respuesta de es la mejor forma de hacer eso. En realidad, me tomó un poco de tiempo entender cómo funcionaba, porque la escala además es fuera de, es decir, no hay forma de que, yo creo que hace como unos meses yo revisé tú sabes, cómo es el modelo matemático que se estaba generando de uno cierta cantidad de un grupo de computadoras determinado, y creo que tenía alrededor de 16.000 ecuaciones y creo que tenía como 200.000 variables, algo así. Oh, No hay manera de que como un humano pueda razonar ese sistema de esa claro, manera, ¿entiendes? exactamente. Pero un humano sí puede modelar el Exactamente. problema y usar una automatización que resuelva ese problema. Mira, quiero que me cuentes ahora cuál es la cosa más cool que te ha pasado desde que estás trabajando en Google. Eh, Esa es una pregunta bien, bien compleja, porque de nuevo, en 4 años y un poco más que llevo trabajando en Google, he trabajado en varios proyectos bastante interesantes. De hecho, creo que fue mi segundo proyecto. Tomó como 2 años resolverlo, es decir, terminarlo. Pero Sí. es decir, Google tiene un concurso interno de los proyectos más cool. No porque yo diga que sea cool el proyecto, pero sino cuál es el impacto del proyecto, cómo se solucionó el problema, fue una cosa innovadora y demás. Hay ciertas categorías ahí que ellos tienen para evaluar los proyectos. Después que nosotros terminamos ese proyecto, lo submitimos para este concurso y ganamos como la medalla de oro de ese concurso. Que en realidad no es una sola, hay Wow. muchos proyectos que pueden ganar medalla de oro al mismo tiempo. Es decir, no solamente que es un solo proyecto el que gana, pero aún así, si se submitieron 60 proyectos y 4 o 5 ganaron la medalla de oro, y de nosotros incluidos, yo creo que fue una cosa de lo más interesante. No, no, es bastante genial, o sea, es bastante genial. Sí, ese proyecto fue un proyecto complejo en el sentido que primero tomó 2 años terminarlo. Segundo, fue uno de mis primeros proyectos. O sea, cuando yo entré a Google, sí, yo sé un montón de programar, puedo hacer un montón de cosas, pero todas las herramientas que se usan en Google son completamente de Google. Nunca había visto nada de lo que se usa en Google, ¿entiendes? Normalmente la expectativa es que tú entres a Google y en los primeros 6 meses lo que tú vas a hacer es aprender. Es decir, es muy poco probable de que tú Ajá, llegues y vas a empezar a hacer cosas gigantescas. Normalmente tú empiezas, los primeros 2 o 3 meses claro, son claro. básicamente de aprendizaje, y después de eso empiezas a trabajar en cosas pequeñitas, empiezas a entender cómo todo funciona, hasta un momento determinado en que, bueno, ya tú eres autónomo y puedes hacer cosas más grandes. Mira, y ahora quiero que me cuentes cuál ha sido tu mayor desafío desde que estás en Google. O sea, cuál es la tarea que más te ha costado implementar, por así decirlo. Bueno, yo no diría que la tarea que más me ha costado implementar como tal, pero yo creo que el desafío como tal, eh, hay un momento, por lo menos en mi carrera, que yo me di cuenta que, mi- que el mayor problema que yo iba a enfrentar no iba a ser un problema técnico, ni iba a ser un problema de programación como tal. Es cómo uno incrementa o adquiere los skills de comunicarte correctamente con otras personas. Yo creo que eso es lo más difícil en la carrera. Pues si tú te Claro. pones a pensar, muchas de las personas, o la mayoría, yo diría,
que estudian con ciencias de la computación o ingeniería o demás, son personas que son de alguna forma introvertidas, generalmente. Y tú Sí. sabes, nosotros no queremos, yo no quiero hablar con nadie, a mí yo lo que quiero es trabajar, programar, sentarme, hacer mis cosas, por mí, Yo quiero mi código y ya está. exactamente, por mí mismo y tú sabes, déjame tranquilo. Pero eso Claro. básicamente la realidad es que, y esto fue una cosa que yo aprendí antes de entrar a Google con una persona que yo trabajé bastante anteriormente, y esta persona siempre me decía que las compañías no contratan a las personas para programar. Las compañías contratan a las personas para resolver problemas. Cuando yo trabajaba en Claro. todas las otras compañías que trabajé, nadie nunca me contrató para programar de lo más bonito y organizadamente y usando las mejores variables. Esa gente lo que querían era vender pan. Sí. Es decir, a mí no me interesa nada de eso, Nicolás. No me hables de nada de tu código. ¿Estamos vendiendo pan, sí o no? ¿Cuánto pan Exacto. estamos vendiendo? Muchas veces nosotros como ingenieros y demás nos concentramos en cómo podemos automatizar esto, cómo podemos escribir mejor código para esto, cómo podemos hacer esto de una forma con software. Pero en realidad muchos de los problemas Ajá. simplemente se resuelven yendo y hablando con una persona determinada. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Cómo yo te ayudo a ti a hacer algo? Google, como tal, es una compañía gigantesca, demasiados equipos, cada uno tiene sus propios proyectos, pero en realidad tú no trabajas en tu equipo solamente, es decir, tu sistema y tus servicios y demás no viven solamente, tú sabes, isolated de la realidad. Esos servicios tienen dependencias en otros servicios, en otros equipos. Tú eres la dependencia de otras personas, de otros equipos y de otros sistemas de software. Todo eso tiene que integrarse y funcionar juntos. Y lo difícil, en Claro. realidad, para mí fue cómo yo comunico lo que estoy haciendo, de forma que la gente entienda lo que estoy diciendo, cómo yo voy y hablo con personas y Exacto. preguntarle cosas y cómo, tú sabes, las relaciones personales que uno crea es lo que es difícil. Cómo Ajá. hacer que esto funcione hablando con la gente. Porque programar, después de todo eso se resuelve, programar es un ratito, te sientas, lo programas y se acabó el problema, ya todo funciona, es bien Claro. determinístico. El problema es cuando hablar con otras personas, comunicarte, entender lo que ellos quieran hacer y demás. Mira, vamos a salir ahora un poco de lo que es Google como tal y vamos a centrarnos un poco más en lo que es tu persona. Porque me interesa mucho saber cómo es tu rutina diaria. O sea, cuáles son las acciones que tú haces a lo largo de un día. Y sobre todo las cosas, cómo te organizas. Porque me imagino que, bueno, me lo dijiste ahorita, ¿no? Pero de tiempo debes ir súper corto. Sí y no. Yo creo que hay ciertas cosas. Hay ciertas cosas en el sentido de que cuando uno está más eh, inmaduro en la carrera como tal o en tu carrera profesional, es Ujú. más difícil porque tú no sabes cómo las cosas funcionan, tú no sabes todavía cómo organizar tu tiempo Claro. adecuadamente, ¿no? Pero con la experiencia uno aprende, ¿no? Y entonces lo que sucede, por ejemplo, normalmente Claro. mi día, yo voy a la oficina, de hecho, la oficina de Google está como a 15 minutos caminando de mi casa. Yo casi todos los días voy a la oficina, inclusive cuando no es necesario. Eh, pero, Claro. pero normalmente yo llego a la oficina como temprano en la mañana, 8 y media de la mañana, desayuno en la oficina y me siento, yo tengo como en mi calendario, yo tengo un tiempo bloqueado para que nadie me ponga ningún meetings ni ninguna reunión a esa hora, en la mañana temprano, y Ajá. dedico como una hora o algo así a hacer revisión de código de otras personas. Es decir, en Google nadie puede submitir código en el repositorio si el código no fue revisado por alguien más. Es decir, todo el código que escribo, alguien más lo revisa Ok. y yo reviso el código de muchas otras personas. Ok. Entonces, normalmente mi primera hora, algo así, más o menos hora y media, dependiendo de muchas cosas, pero normalmente como una hora y media, yo lo que hago es revisar el código. Y, Sí. y si tengo tiempo, o si me sobra tiempo de ese tiempo, de esa hora y media, si todavía tengo algún tiempo libre de ese tiempo, empiezo a leer o a revisar documentos de System Design. Básicamente, alguien está está diseñando un servicio nuevo o un proyecto nuevo y esa gente se escribe un documento describiendo cómo el sistema funciona, cómo se va a integrar y Ajá. tú sabes, como el sistema que se está haciendo depende de otros sistemas y depende de otras cosas. Las personas que están
relacionada con esos otros proyectos se agregan en el documento como Ajá. reviewers, ¿sabes? Tienen que revisar que lo que tú estás haciendo se puede hacer y demás. Es decir, en Claro. el nivel en el cual yo estoy ahora en Google, yo escribo un montón de documentos y reviso un montón de documentos de otras personas. Es decir, eso me toma, revisar código y revisar documentos, me toma, normalmente yo lo uso una hora, hora y media, a lo mejor 2 horas en la mañana. Entonces, Ok. dependiendo del día en la semana, nosotros tenemos alguna reunión, dependiendo de los proyectos que están pasando en este momento, tenemos reuniones específicas para los proyectos. Además de eso, tenemos un stand-up, que es básicamente un meeting o una reunión que específicamente mi equipo hace los lunes y los miércoles. Y, y no sé, siempre hay algún meeting que aparece inesperadamente. So, básicamente mi Sí. mañana es eh, revisar código, revisar documentos y reuniones, normalmente. Los viernes nosotros no tenemos ninguna reunión, es decir, esto que te acabo de comentar es de lunes a jueves. Normalmente almuerzo como a las 12 del día, algo así, como una hora, y como a la 1 de la tarde yo tengo bloqueado mi calendario, que es mi focus time. Ese es mi tiempo que yo tengo ahora para trabajar en mis proyectos. Eso no significa que no tenga ningún meeting en ese tiempo. Pueden haber alguno que otro meeting durante ese tiempo, pero normalmente yo trato de manejar eso. Si hay algún meeting que no es tan importante o algo así, le digo, este es mi focus time, necesito trabajar, mueve esta reunión a otro momento. Entonces, durante la tarde, más o menos de 1 a 3:30, yo lo que hago, de nuevo, si estoy trabajando en algún proyecto determinado, tengo que escribir código, me siento a programar. Si no estoy programando necesariamente ahora, pero estoy trabajando en un sistema nuevo o en una extensión del sistema o demás, estoy escribiendo documentos, básicamente. Pero bueno, es mi tiempo de sentarme de verdad a trabajar, ser productivo yo. Esas son mis tardes. Como hasta las 3:30 o algo así. Ya a las 3:30 termino, cierro mi computador. Nosotros tenemos un gimnasio, el Google tiene un gimnasio en la oficina. Yo voy al gimnasio de 3:30, 3:45, como una hora, hora y media. Y nada, termino, me baño en el gimnasio, demás, y camino hacia la casa, como 15, 20 minutos. Y nada, cuando llego aquí, ya yo no quiero saber nada de computadora. Eso es una cosa que yo he cambiado en cantidad. Es decir, para mí programar y escribir software y trabajar en la computadora y hacer todas estas cosas, pues es lo que siempre me ha ilusionado en mi vida, en todo, ¿no? Es decir, yo siempre he tenido mi computadora en la mano, no importa, a las 2 de la mañana, a las 3 de la tarde, en una fiesta, en donde sea, yo siempre estoy en la computadora, ¿eh? Ese ha sido mi vida. Pero en los últimos años, en realidad, como que he aprendido a separar el trabajo de lo que es la vida fuera del trabajo. De forma tal de que es muy raro que yo llegue a la casa y me ponga a trabajar. Puede ser, alguna que otra vez lo hago. A lo mejor tengo que trabajar en un proyecto con alguien que no está en Estados Unidos. Nosotros tenemos equipos en la India, por ejemplo. Entonces hay algún momento que hay una reunión con Ajá. ellos un poco tarde para mí, a las 9 de la noche o algo así. Pero son cosas Sí. muy marca. Muy puntuales. Exacto, no es como el día a día. Ya cuando llego a la casa de la computadora, ya. Ahora, lo que pasa es que yo creo que desde que yo entré a Google no hago nada que no sea las cosas de Google. Es decir, yo antes hacía un montón de open source y tenía un poco de tiempo para programar fuera y hacer mis cosas independientes. Ya eso no sucede. Si tú abres mi página de GitHub, en los últimos 4 años es cero, básicamente. También entiendo que ya al nivel en el que estás y con la experiencia que tienes, como que cuando eres más joven, como que tienes más tiempo y más, ¿sabes? Como que más ganas de eso, pero es que ya llega un nivel en el que dices, ok, este es mi trabajo, está bien, me gusta, me encanta, pero, ¿sabes? No puedo dedicar toda mi vida a esto porque, ¿sabes? Hay que vivir también. Exactamente. Lo otro que sucede es que a mí en realidad me gusta bastante lo que he estado haciendo ahora y lo que he estado haciendo por los últimos, diría que los últimos 5 o 6 años, inclusive antes de entrar a Google, que tú sabes, Ajá. el, tú sabes, me fulfilled lo que yo estoy buscando como trabajo, ¿entiendes? Entonces, cuando yo termino de trabajar, Ajá, en sí, realidad no necesito sentarme a hacer otras cosas para sentirme bien. Ya con mi trabajo yo me siento contento. claro, Entonces, ya te comentaba, ya claro, cuando claro. llego a la casa a las 5:30 de la tarde o algo así,
nada de trabajo ya. Me pongo a ver televisor o salimos a caminar. Es decir, nosotros tratamos de ser bien activos físicamente y salimos a caminar en el Sí, barrio. En Seattle hay bastante frío ahora. Entonces ahora en invierno estamos más dentro de la casa. Pero en el verano es precioso. Entonces, pero bueno, normalmente siempre tratamos de salir a caminar un poco. Tú sabes, nada, cocinar en la casa, hacer las cosas de familia como tal. Eh, pero al mismo tiempo, el tiempo que estoy en el trabajo, yo estoy trabajando. ¿Sabes? Mucha gente que cambia un poco las claro, claro. reglas, y a lo mejor están en el trabajo y no trabajan mucho, entonces llegas a la casa y tienes que trabajar. Yo cuando estoy de 8 de la mañana a Eso es, 4 de la tarde en el trabajo, yo estoy trabajando, básicamente, full time. Cuando termino, se claro, acabó el trabajo y hasta mañana, ¿entiendes? claro. Mira, ¿y tú qué herramientas usas para organizarte la vida? O sea, Notion o alguna así. Yo no uso nada. Es decir, yo, bueno, en realidad No usas en realidad nada. es falso. Mi calendario, yo sabes, mi Google Calendar es lo que yo uso. Y es lo que yo le digo a todo, yo le Ajá. digo a todo el mundo. Si no está en mi calendario, no pasa. Porque no, yo no tengo ya memoria de Ya. acordarme de nada. Es decir, yo le digo a mis amigos, si vamos a ir a la playa mañana, por decirte cualquier cosa, ponlo en mi calendario o no, yo no me voy no me voy a Ajá. acordar. Es decir, si no está en mi calendario, no existe. Yo creo que diría que esa sería la Claro. respuesta a tu pregunta de qué yo uso, Google Calendar. Vamos ahora a un tema de aprender. Vamos a hablar de aprender. Tú me comentaste más o menos cuál fue tu ruta de aprendizaje, que estudiaste aquí en la Facultad de Ciencia de la Computación, después estudiaste allá. Quiero que les recomiendes a los jóvenes que quieran empezar a aprender cuál sería una buena ruta, ¿sabes? Porque hay mucha gente que tiene el dilema de que si ir a la universidad o aprender autodidacta o cómo sería la cosa. ¿Qué es lo que tú recomiendas en ese caso? Bueno, lo más probable es que no deberías escuchar mi recomendación. Esa es mi recomendación. Pero yo creo que yo personalmente soy bastante vieja escuela. Yo creo que la educación formal es bien importante. Y en el sentido de que ir a la universidad y estudiar, la universidad normalmente, no importa dónde sea, lo mismo en Estados Unidos que en Cuba, que en España, yo creo que la mayoría de las universidades están atrasadas con respecto a lo que está sucediendo Ajá, en el mundo laboral, en la parte de la computación. Lo que sucede claro. es que cuando tú vas a la universidad, tú aprendes a aprender y te da unas ciertas herramientas básicas que no importa lo que venga en Claro. el futuro, tú vas a poder usar esas herramientas básicas para desafiar cualquier challenge que tú vayas a tener en la vida. Esa es la realidad. Ahora, necesitas ir a la universidad Claro. para poder trabajar y poder tener éxito como programador o como eh, ingeniero. Probablemente no. De hecho, yo creo que la mayoría de las personas pueden lograr eso sin tener que ir a la universidad o a un college o a una educación formal. Lo que sucede Claro. es que cuando tú no vas, de nuevo, cuando no vas a la universidad, no vas no haces el camino de educación formal, pierdes muchas cosas básicas que vas a tener que aprender por ti mismo, pero ¿cómo tú aprendes? ¿Cómo tú aprendes algo que tú nunca has visto? Es decir, ¿cómo tú sabes lo que tú no sabes? Vas a pasar mucho más trabajo. Y de nuevo, no estoy diciendo que sea imposible, pero yo creo, mi opinión muy personal es que es mucho más difícil. Inclusive, cuando tienes muchos más recursos, sobre todo en el mundo actual, moderno, tenemos muchos más recursos online y sistemas de aprendizaje y demás que nos permiten aprender un montón de cosas bien rápido. Pero, de nuevo, creo que la educación formal, ir a la universidad a estudiar ciertas cosas, te dan te dan una base que la vas a poder utilizar para aprender cualquier cosa después. No, y que hay muchas cosas que como tal, que por ejemplo no son programar como tal, pero que aprendes, que aprenderlo de forma autodidacta es un poco pesado, ¿sabes? Porque cuando uno empieza a aprender de forma autodidacta, la ruta que suele seguir la gente es, ok, aprendo esto, aprendo este framework, este lenguaje, me pongo en esto, en backend o en frontend, por ejemplo, y sigo por ahí. Pero hay muchas habilidades como por ejemplo de matemática, ¿sabes? O de lógica que te hacen falta, que son importantísimas, que realmente como que no se le pasa mucho por arriba cuando estás aprendiendo de forma autodidacta. Exactamente. Por ejemplo, de hecho, lo que te comentaba anteriormente, casi todo mi trabajo es álgebra lineal, ecuaciones diferenciales. Esa es la base de lo que estoy trabajando. Claro. Afuera de la parte de software como tal. Si yo no hubiera ido a la universidad, yo nunca hubiera aprendido álgebra. A mí álgebra no me gustaba, eso era lo más pesado que había en el mundo. Y yo nunca pensé que yo iba a usar eso, para nada. Es la realidad.
Y sin embargo, si yo no hubiera Claro. aprendido eso, yo hubiera pasado muchísimo trabajo para hacer lo que estoy haciendo ahora. Mira, te voy a dejar la última pregunta, pero creo que es una de las más importantes porque realmente, de hecho, es el motivo por el cual yo tengo este canal y por el cual hago estas entrevistas. Y es que imagínate que tienes delante a un muchacho de 16 años que está empezando en este mundo, que le gusta la programación y que quiera llegar, por ejemplo, a un puesto en el que tú estás, ¿sabes? Ya tengo mi carrera y estoy trabajando por una empresa importante. ¿Qué consejos tú le darías a esa persona para que desarrolle su carrera? Bueno, sí, en la pregunta específica tú dices una persona de 16, 17 años. Yo te voy a responder con ese enfoque. Yo creo que lo más importante a esa edad es dedicarle el tiempo y dedicarle estudio a aprender. Eso es lo que creo que es lo más importante. No, con eso no te estoy diciendo de que tienes que, tú sabes, darle la espalda al resto de tu vida a otras cosas que te gustan hacer y demás. Claro. Pero es un momento determinado en tu vida que es donde más fácil vas a poder aprender algo, donde más fácil tú vas a adquirir conocimiento, donde tu cerebro Claro. mejor funciona. No va a haber un momento en tu vida en tu cerebro va a funcionar mejor que en ese tiempo. Por tanto, yo creo que lo más importante sería, ¿tú sabes qué? Me voy a olvidar de todo o de la mayoría de las cosas por un tiempo determinado, 2 años, 3 años, 4 años, y yo voy a dedicar mis 4 años a estudiar. Ok. Y a estudiar de una manera, tú sabes, sistemática, estructurada para poder aprender. Claro. Y mirarlo desde el punto de vista de que esto es un momento bien pequeñito en tu vida, pero que te va a abrir un montón de puertas después. Claro, esto que te estoy diciendo, yo no lo hice. Bueno, más probable tú no lo hiciste. Mis amistades, la mayoría, no lo hizo. Y las personas que están viendo este video, lo más probable tampoco lo hagan. Pero lo que sucede es Claro. que cuando tú miras hacia atrás, por lo menos en mi experiencia, tú miras hacia atrás y dices, yo debería haber hecho esto. Si lo hubiera hecho. Si yo hubiera hecho esto, a lo mejor estuviera ahora en otro lugar mucho mejor. No me estoy quejando de ninguna manera, pero la realidad es que, como te decía inicialmente, yo no era un estudiante modelo por ninguna medida. Y aún así, he podido lograr ciertas cosas bastante buenas. Ahora, si yo hubiera estudiado más, siempre me pregunto, bueno, si yo hubiera sido un estudiante modelo, ¿cómo hubiera terminado mi vida ahora? Al mismo tiempo digo, bueno, a lo mejor si era un estudiante modelo no hubiera ido a ningún party, no hubiera hecho nada en la universidad, y eso también tiene cierto valor, ¿no? Porque con eso aprendes otras cosas que no solamente Claro. son académicas. Entonces, no sé, hay un cierto balance en el que hace falta en ese Claro, tiempo. tienes que llevarlo. Es decir, de nuevo, no estoy diciéndote, olvídate de todo el resto de tu vida y nada más estudia, pero estoy diciendo, estudiar es extremadamente importante. Yo creo que deberías dedicar de 70%, 75% de tu tiempo, dedicárselo a estudiar durante 4 o 5 años. Y después vas a poder tener el resto de tu vida para hacer todo lo que tú quieras con todo esto que aprendiste además. No, es que es lo que tú decías, no hay una edad en tu vida en la que tu cerebro funcione mejor, ¿sabes? Que en ese momento. Ni en el que tengas tan pocas responsabilidades como en ese momento. Porque no es lo mismo estar viviendo con tus padres, estar en la escuela, ¿sabes? Y solamente tener que preocuparte por aprender, a tener que aprender cuando ya tienes una familia, estás independizado, no vives en tu país, ¿sabes? Como que las cosas cambian a medida que avanza la edad. Exactamente. Ese es el momento que uno tiene, yo creo, de nuevo, mi opinión muy personal, es el momento adecuado para poder enfocarte en estudiar y en aprender. Porque después tu vida, ese es el momento de tu vida más Claro. fácil de tu vida. Después de eso, todo se empieza a complicar. Oye, nada, sinceramente, muchísimas gracias por haber pasado por acá, por haber sacado parte de tu tiempo. Sinceramente me encantó todas las cosas que me contaste. O sea, tenía la idea de que trabajar en Google o trabajar en una empresa grande como que era cool, pero no me imaginaba que era así de cool. O sea, eso que me contaste de que tenían como competencias de proyectos dentro de la propia empresa, o sea, brutal. Así que nada, quería agradecerte por haber pasado por acá y por haberme dado esta entrevista. Sí, ven, muchísimas gracias. De nuevo, de hecho, podemos hacer esto de nuevo en otro momento. No, yo sé que probablemente tengas otros invitados y demás, Ok. pero lo podemos repetir de otro tema independiente o lo podemos, tú sabes, podemos así, ahí tú me dices cómo funciona para ti y lo que queremos hacer. Pero, men, sí, ya, muchísimas gracias también por tenerme por aquí. Ahí un tiempo iba para hablar un poco y nada, explicarle a la gente cómo funciona un poco el mundo, de verdad. A ustedes que me están viendo, nada, gracias por estar aquí otro día más, gracias por ver el video hasta el final. Si les gustó, déjenme un like y déjenme en los comentarios también qué cosas les gustaría ver en este podcast o qué cosas quieren saber. Nada, si es primera vez que me ven, mi nombre es Daniel Quesada y este es un canal de tecnología para Cuba o para Latinoamérica.
y nos vemos en otro video.